Ahí está. También me había pedido Beatriz, así después subimos la grabación de la clase. Bueno, cuéntenme, a ver, alguno de la clase que recuerde, ¿qué es el derecho a autor? ¿Quién recuerda qué es el derecho a autor? ¿Alguien seguro tiene que acordarse? Los derechos creados de sus obras. ¿Qué tipo de obras? Está muy bien. ¿Qué tipo de obras? eh, Sí, a ver, y de todo, lo que haga o no. ejemplo. Por ejemplo, una obra de arte o Una obra un de arte. producto que cree. Claro, pero está bien la diferencia, una obra de arte, porque si yo creo un auto, en principio, más allá de que puede haber alguna cuestión, pero en principio no estaría protegido por derecho a autor. Ahí va tipo una canción. Una canción, exactamente. La ley da una serie de obras que pueden ser protegidas por derecho a autor. Esto es muy importante porque no cualquier cosa es protegida por derecho a autor. ¿Qué es aquello que puede ser protegido por derecho a autor? A ver quién se acuerda. ¿Qué característica principal tiene que tener una obra para que sea protegida por derecho a autor? Hay un término que es fundamental, que hace a la esencialidad del derecho a autor como tal. A ver si alguien lo recuerda. O sea, no cualquier obra que uno haga puede ser protegida por derecho a autor. Para que una obra sea protegida por derecho a autor, principalmente tiene que tener lo que se denomina la originalidad. La originalidad es el concepto madre del derecho a autor y es lo más importante. De hecho, es algo que Beatriz habitualmente pregunta. Cuando hablamos de derecho a autor, ¿qué implica el derecho a autor? Bueno, implica que una obra tiene que ser original. Original tiene que haber una creación original. Y en esa creación original es donde puede haber un objeto de protección. ¿Y cuál vendría a ser la protección? El que es dueño de un derecho a autor, ¿qué derecho tiene? ¿Cuál es el derecho principal que tiene? Es una pregunta bastante obvia, pero a veces no está tan claro. A ver quién se acuerda. Que otro no lo puede hacer, que otro no puede hacer Exactamente, lo mismo. exactamente. Los abogados le llamamos en un término muy a la antigua ius prohibendi, pero básicamente es eso, es prohibir que los demás puedan usarlo. Ese es el derecho que tiene cualquier titular de una obra de derecho de autor, el derecho principal. Y después tiene una serie de herramientas para hacer cumplir con ese derecho. Ahora, ¿cuál es el límite? Y esto es lo que vamos a ver hoy en la clase de hoy. ¿Cuál es el límite de ese derecho? Hay varios tipos de límites. Pero a ver, ¿cuál es el límite? Uno seguro que ya lo vieron con Beatriz. ¿Cuál es el principal límite que tiene ese derecho? ¿Puede ser para siempre una obra de derecho de autor? ¿Yo para siempre puedo evitar que los demás usen mi obra? No, no. Es hasta que caigas en el dominio público. Bien, hasta que caiga en el dominio público. ¿Y cuándo sucede eso? Si mal no recuerdo es cuando el autor fallece y después de 70 años eso cae en dominio público. Exactamente, o sea, no después de 70 años de que el autor fallece, Eso. de toda la vida del autor, más 70 años después de su fallecimiento, que es de una reforma bastante reciente, creo que fue el año pasado o el otro creo que fue en diciembre del 19, que se hizo esa modificación, y se extendió un poco más el plazo. Tradicionalmente en Uruguay era 50 años después de fallecimiento, se cambió a 70 porque bueno, es más o menos la tendencia internacional, casi todos los países del mundo tienen el plazo en 70 años después del fallecimiento del autor. O sea que un autor tiene derecho a proteger su obra durante toda su vida y los herederos tienen derecho sobre esa obra hasta 70 años después de que falleció el autor. O sea, es un periodo bastante largo, mucho más largo que los demás institutos de propiedad intelectual que hemos estado viendo en el curso. Bien, ahora, este es el primer límite que tenemos, que tenemos para un titular de derecho de autor, que es un límite de carácter temporal. Pero hay otros límites, perdón, estoy saliendo de una gripe, así que capaz que puedo tener un poco de tos. Pero pueden existir otros límites que tienen otros fundamentos, que ahora vamos a ir viendo. Básicamente hay
dos tipos de límites que tienen los titulares de una obra de derecho de autor. Como ustedes vieron cuando vieron el Instituto de Derecho de Autor, seguramente con Beatriz les aclaró que estamos ante un instituto que busca equilibrios. ¿Cuáles son los equilibrios? El equilibrio del titular de una obra de derecho de autor, que tiene derecho a su justa remuneración y a obtener una ganancia por esa obra, también como forma de fomentar que se generen obras artísticas y de todo tipo, de software, también de audiovisuales, etc., con el derecho de la sociedad a poder acceder a la cultura, a la educación, etc., a todos los bienes culturales que hay en una sociedad. Esos derechos, ambos derechos, que muchas veces pueden ser contrapuestos, establecen que la reglamentación tenga que tener ciertos límites, o sea, límites para el titular del derecho de autor. O sea, el titular del derecho de autor no puede hacer cualquier cosa con su obra. Básicamente tiene que respetar el derecho del resto de la sociedad a, en algunas circunstancias que vamos a ver ahora, poder acceder a esos bienes culturales. Reitero, en algunas circunstancias. La idea es que es una excepción, es un derecho excepcional que la sociedad tiene sobre las obras de derecho de autor, muy excepcional. Es solamente para algunos casos muy puntuales que vamos a ir viendo ahora. Y hay otro tipo de excepciones, que algunas ya las han estado viendo y alguna otra la vamos a repasar ahora en la clase. Hay algunos otros tipos de excepciones, pero que están fundamentados más que nada en la protección del propio artista. Recuerden que los artistas tienen dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales y los derechos morales. ¿Se acuerdan qué es cada uno? A ver, si alguno se acuerda, me sabe decir cuál es la diferencia entre cada uno. Los patrimoniales buscan que tenga algo por lo económico o algo así. Exactamente. Los patrimoniales son todo lo vinculado a la parte económica, a lo patrimonial, obviamente. Los derechos que le brinda el titular de una obra de derecho de autor a poder explotar esa obra, comercializarla, venderla, poder tener ganancias con esa obra. Esos son los derechos patrimoniales. Pero por otro lado tenemos los derechos morales, que son aquellos derechos que hacen a la propia personalidad del titular de la obra, y que reconocen a la obra de derecho de autor en realidad como una extensión de la propia personalidad. Que esos derechos morales no se extinguen con el tiempo, no tienen limitación de tipo alguno, prácticamente, y hacen a la protección de la propia personalidad. E inclusive el titular de los derechos morales no los puede vender ni siquiera. Si los vende, es nulo. No tiene ningún valor vender un derecho moral, porque en cualquier momento los puede reclamar. El clásico derecho moral, que seguramente lo vieron en clase, aunque hay otros, pero el clásico es el derecho al nombre. Todo titular tiene el derecho a que su obra lleve su nombre. Inclusive, aunque un autor venda el derecho al nombre, por ejemplo, hace un libro y le dice, bueno, le da a otra persona, le vende la obra, le vende el libro, y le dice, bueno, y además ponele tu nombre como autor, yo te vendo el derecho a que vos seas el autor de la obra. Eso no vale nada, es nulo. Porque el autor de la obra va a ser siempre el titular de esa obra, va a tener el derecho a la paternidad de esa obra. Siempre va a poder llevar su titularidad en la obra. Ese es uno de los derechos. Hay otros más, seguro que los vieron en clase. No quiero reiterar toda otra clase, pero cuando hablamos de los derechos morales, lo que buscan los derechos morales, en cierta forma, es reconocer el derecho de un titular de obra, de un derecho que va más allá de lo económico, que hace a lo cultural, que hace también a normas morales y al derecho de un titular a poder tener una conexión con esa obra. Por eso es que dentro de los derechos morales está el derecho a la integridad de la obra, o sea, que la obra no sea destruida, derecho a poder mantenerla, derecho a acceder a la obra, por ejemplo, en caso de obras plásticas, derecho a tener mínimos de remuneración, etcétera, etcétera. Esos derechos no son comercializables, no son vendibles y no se puede renunciar a esos derechos. Siempre se pueden ejercer. Y esos derechos, los derechos morales, en cierta forma, lo que buscan es proteger al artista. Es decir, bueno, el artista siempre va a tener derecho a estos derechos mínimos que hay respecto a la obra. Sobre la comercialización de la obra va a poder venderla, sí, sin duda, y va a poder comercializarla, y va a poder hacer los negocios que quiera, licenciarla, cederla, eso no tiene límite, pero el límite que va a tener es el derecho moral.
Y ese derecho moral plantea un límite también a él mismo cuando quiere comercializar. Porque por más que lo hagan, nadie le va a comprar un derecho moral porque ese derecho moral no está permitido. Y dentro de los derechos morales tenemos algunos derechos que hacen al establecimiento de mínimos de comercialización, que ahora vamos a ver algunos, son básicamente 2 o 3, no son más que ellos, pero que hacen a ese establecimiento de mínimos de comercialización. Y finalmente vamos a ver algunas medidas de protección que, si me da el tiempo, que creo que sí que me va a dar el tiempo, vamos a ver algunas medidas, algunos mínimos medidas de protección que tienen los titulares de las obras, de las obras artísticas. Si me dan un segundito. ¿Están viendo ahí? Le estoy compartiendo. Sí, sí. Bien. Les estoy compartiendo cuáles son las excepciones. ¿Por qué lo comparto de la ley? Porque creo que quiero que lo vean directamente. Igualmente en el propio manual de Beatriz también está establecido y están explicadas una por una, pero lo quiero ver directamente de la ley para que, bueno, vean, a ver, la ley, para quien no quiere estudiar todos los manuales, muchas veces la ley ayuda para poder entenderla y estudiarla directamente y tenerla como esquema para la clase, inclusive para el examen, que es un material que ustedes pueden usar. O sea que está bueno que también aprendan a utilizarla y a leer directamente los conceptos de la propia ley. La ley establece en el artículo 45 cuáles son aquellas acciones que no se consideran ilícitas. ¿Qué quiere decir que no se consideran ilícitas? ¿Cuándo hay una ilicitud? Cuando yo realizo algo contrario al derecho de autor de otra persona. Por ejemplo, si yo voy a copiar la obra artística de otra persona, claramente estoy haciendo un acto ilícito. Y es un acto ilícito que puede tener consecuencias. A mí me pueden demandar, me pueden reclamar daños y perjuicios, puede haber denuncias penales en contra del acto que estoy haciendo, del acto de copia que estoy haciendo, de una obra artística de otra persona. Sin embargo, hay algunas acciones que prevé la ley, que básicamente son las que están en este artículo, en el artículo 45. No hay otras. Hay alguna otra perdida, pero básicamente son estas, y que las voy a ir leyendo y las voy a ir explicando, que lo que hacen es habilitar, decir, bueno, esto que está permitido acá, esto no es un acto ilícito. Y el autor de una obra artística tiene que aceptar que toda la sociedad puede hacer estas acciones, que básicamente habilitan a reproducir la obra artística, pero habilitan a reproducir la obra artística, y quien cumple con estas reglas puede reproducir esta obra artística sin cometer ninguna ilicitud, sin hacer ninguna ilegalidad y sin tener problemas con el autor, sin que el autor les pueda reclamar nada. ¿No? Después hay otra serie de excepciones que las vamos a ver después, que están vinculadas al uso, lo que se llama el uso familiar, ¿no? Familiar y doméstico, que eso está bueno para los que organizan fiestas y eso, que lo tengan presente. ¿Bien? Les voy a ir leyendo y vamos a ir explicando estas excepciones al derecho a autor, que es así como se las denomina, excepciones al derecho a autor. La publicación o difusión por radio o prensa de obras destinadas a la enseñanza, de extractos, fragmentos de poesía y artículos sueltos, siempre que se indique el nombre del autor, bueno, salvo lo dispuesto en el artículo 22, que no voy a ir para ahí. Siempre que se indique el nombre del autor. Básicamente esto lo que habilita es que uno pueda, en radio o en prensa, básicamente esto está pensado para la prensa, hacer extractos de obras, pero con el fin de la enseñanza. O sea, por ejemplo, es muy habitual que haya, sobre todo en radio se hacía antes, pero también en televisión, programas educativos. En Canal 5 es muy habitual. Bueno, esos programas educativos pueden hacer extractos de obras artísticas, sobre todo de obras de pensadores, pedagógicas, o sobre la temática que se está enseñando, sin que
haya en ese caso una violación a los derechos de autor. Vieron que es muy específica, como tal, al ser tan específica, tiene que ser cumplida tal cual está establecida en la propia ley. No es que esto sirve para cualquier cosa. Después, el segundo, la publicación o transmisión por radio o en la prensa de las lecciones orales de los profesores, de los discursos, informes o exposiciones pronunciadas en las asambleas deliberantes, tribunales de justicia o en las reuniones públicas. Básicamente esto es, lo que busca es fomentar el debate. Esto es una excepción pensada para establecer el debate en público. Se llama excepción de debate, cuando la violación de derecho de autor, violación entre comillas, ¿no? Porque justamente la ley establece que no hay una violación, pero cuando yo utilizo la obra de otro con función de debate, con la finalidad de debatir una obra, en ese caso tampoco está establecido. Una cosa que me olvidaba, estas distintas excepciones por reproducciones que no son ilícitas, o reproducciones lícitas, perdón, que es lo mismo, en el artículo 45 de la Ley de Derecho a Autor, en realidad las podemos dividir conceptualmente en excepciones que buscan fomentar el acceso al conocimiento, la educación o el debate. Eso es básicamente las excepciones que podemos ir viendo. Y vamos a ir viendo que podemos agrupar estas excepciones diferentes, básicamente en estos conceptos: acceso a la educación, acceso a la información, o el debate. Y vamos a ver que justamente están pensadas para, en distintas circunstancias, que el Estado pueda difundir información o que, por otras circunstancias, permita el acceso de colectivos a obras protegidas por derecho a autor. Por ejemplo, vamos a ver unos incisos de aquellos que tienen alguna discapacidad, como los sordomudos, que también tienen reglas especiales para acceder a la información. Como les decía, estas excepciones están pensadas en el punto de equilibrar los derechos de la sociedad de acceso a la cultura, obviamente con el derecho del titular del derecho a autor de poder proteger su obra y naturalmente tener una ganancia específica por esa obra. Entonces, en ese contexto de buscar equilibrar estos dos derechos, es que la ley establece estas excepciones o limitaciones al derecho de autor, y básicamente uno puede agrupar estas excepciones en estos tres conceptos que yo le decía. Y acá podemos ver cómo el primero está basado en el derecho de difusión. Buscar específicamente por estos medios, habilitar la difusión. El segundo, a ver, espérenme un segundito. Vuelvo en un minuto. Buenas, las disculpas, esperen que tengo que acomodar la cámara, que no tengo idea por qué cada vez que vuelvo a entrar es como que quedó configurado para que esté de costado. Bien. Las disculpas, ya volví con ustedes. Bueno, entonces, como les decía,
las distintas excepciones que tenemos a la ley de derecho de autor, básicamente las podemos agrupar en esos conceptos, o en esas ideas que cumplen esos objetivos. Básicamente estábamos en la segunda, la publicación o transmisión por radio o prensa, cuando ya la habíamos leído, de las lecciones orales de los profesores, de los discursos, informes o exposiciones pronunciadas en las asambleas deliberantes, en los tribunales de justicia o en las reuniones públicas. Nuevamente, lo que buscan este tipo de excepciones es favorecer el debate, permitir el debate, y a través del debate permitir que, a través de la cita de obras, se pueda dar ese debate. Acá habla de lecciones orales de los profesores, en este caso también buscando el fomento de la educación, de los discursos, los informes o exposiciones en asambleas deliberantes, básicamente en el Parlamento, aunque puede haber otras asambleas deliberantes, no sé, asambleas de docentes, sindicatos, etcétera, etcétera. 3. Acá vamos a la función de difusión, básicamente a través de la prensa. Noticias, reportajes, informaciones periodísticas o grabados de interés general, siempre que se mantenga su versión exacta y se exprese el origen de ellos. Nuevamente, acá lo que se permite es que esta información, noticias, reportajes, informaciones periodísticas o grabados, puedan ser citados por otros medios de prensa. De hecho, es algo que ustedes lo ven de manera bastante habitual. A veces un medio de prensa cita a otro medio de prensa, no hay ningún problema, lo que sí debe establecer la fuente de origen. Debe ser exacto, básicamente está pensado para los periódicos escritos, debe ser exacto, entrecomillado y estableciendo en fulano de tal dijo en tal diario o en tal medio de prensa y lo cita. Eso es algo que se permite y que la propia ley lo permite. Pero para que lo permita es que tiene que haber excepciones específicas, justamente para evitar que haya problemas, pero que la información pueda circular. Que un medio de prensa pueda citar a otro medio de prensa y ahí generar el debate. Las transcripciones hechas con propósitos de comentarios, críticas o polémicas. Bueno, lo mismo que lo anterior. El anterior era con la función de informar, básicamente. Este siguiente es lo mismo, pero con la función de criticar, comentar, generar, bueno, justamente generar polémica. ¿Cómo? A través de la crítica que realizan los periódicos. También los medios de prensa no solamente brindan información, también brindan opinión. Son sus dos principales funciones. Informan lo que sucede a la ciudadanía y opinan sobre lo que sucede. Ambas circunstancias, cuando se cita cualquier obra de derecho de autor, sea una obra periodística o una obra artística, recuerden que las obras periodísticas tienen su ley aparte, pero también recuerden que están protegidas por derecho de autor, ya que en la propia ley de derecho de autor hay una protección especial para las obras periodísticas. En ese caso, cuando estamos ante obras, este tipo de obras, bueno, cuando son transcripciones y extractos, no estarían violando la ley. La reproducción fiel de las leyes, códigos, actas oficiales y documentos públicos de cualquier género, bueno, casi una obviedad, ¿no? Que el Estado no te va a cobrar derechos de autor por publicar la ley, que tiene que ser general para todos, pero bueno, para que no haya ninguna duda, también se prevé específico. La reproducción de obras teatrales enajenadas cuando hayan transcurrido 2 años sin llevarse a cabo la representación por el sesionario. Estas son interesantes, porque acá esta excepción no cumple con las finalidades que les dije al principio de la información o la educación o la difusión y el debate, que fueron las principales funciones que yo les dije, pero sí está relacionado con la función que yo les dije al principio de todo, de que había algunas excepciones que estaban pensadas para proteger, recuerden, para proteger a los propios artistas. Bueno, esta es una de esas excepciones. Esta excepción busca proteger a los artistas. ¿En qué sentido? Muchas veces los artistas, acá habla de obras teatrales, pero en realidad la excepción por otras disposiciones que hay en la ley también es más general, también se aplica a la música, por ejemplo. Cuando venden una obra, muchas veces pasa que hacen una obra, la venden a un productor, para que el productor, bueno, realice todo lo relacionado con la comercialización. Y la venden 100%, se quedan sin nada muchas veces, esperando obtener una remuneración a partir de la venta de la obra o de la explotación que el productor va a hacer de la obra. Pero muchas veces pasa que el productor la compró, firmó un contrato donde quedaron, por ejemplo, a resultado y no le pagó nada, porque están esperando futuras ganancias, y de repente el productor se desinteresa de la obra. ¿Por qué se desinteresa? Porque, bueno, consiguió otras obras mejores,
no le interesa, o llegó a la conclusión de que esa obra no era buena, o no anduvo bien, o intentó hacerla, llegó a hacer una obra de teatro y no tuvo éxito, no anduvo bien, y directamente se desinteresa y deja de explotarla. Bueno, este artículo, así como otros que hay en la ley de derecho de autor, que capaz que hoy vemos alguno, lo que busca es proteger al artista. ¿Por qué? Porque si el artista vendió la obra y quiere recuperarla, lógicamente si la vendió, no tenés manera de recuperarla. Ahora, lo que dice la ley es, quien compra una obra artística está obligado a usarla, a explotarla, en beneficio del que, obviamente, el que la compró porque hizo una inversión, y también del artista. Si no la explota, el artista recupera su derecho a explotar la obra. En este caso, más que recuperarla, acá lo que da es como un derecho general, dice, porque básicamente es cualquier persona, no solamente el artista. Dice, la reproducción de las obras enajenadas cuando hayan transcurrido 2 años sin llevarse a cabo la representación por el cesionario. No es que, vamos a entendernos, no es que el que la compró pierde la obra. Hay un artículo más abajo que donde sí la termina perdiendo. En este caso no es que la pierde, pero si no la explotás por 2 años, la obra que compraste, cualquiera la va a poder usar. El artista o cualquier tercero. ¿Pero este es solo con la música? No, esto es con, viste que dice, la reproducción de las obras teatrales. Ah, ok. Este está pensado para obras teatrales. Yo capaz que los entreveré porque les dije que en la música hay una norma similar, pero está en otra parte de la ley, no está acá. Pero este artículo está pensado exclusivamente para obras teatrales. Alguien hace una obra teatral, desarrolla todo el guión, inclusive a veces cuando se hace una obra completa, desarrolla hasta la parte artística, interna, de la obra, y la vende. Y es algo que se da muy habitualmente. Y la vende un productor, y el productor se desinteresa, no la quiere hacer. Bueno, si pasan 2 años y el productor no la explotó la obra, cualquier ciudadano puede explotarla hasta que el productor decida volver a explotarla. Capaz que después pasa que es un éxito y el productor dice, bueno, no, ahora sí la quiero explotar porque es un éxito. Bueno, ahí vuelve a tener su derecho, no lo pierde definitivamente. El séptimo, la impresión o reproducción por orden del autor o sus causavientes de las obras literarias enajenadas, siempre que haya transcurrido 1 año de la intimación que habla el artículo 32, que ahora voy a ir a leer el 32, porque es similar a este artículo. Básicamente lo que establece acá es que cuando hay una obra artística, una obra literaria enajenada, el titular de la obra puede recuperar su derecho si el editor, en este caso, que es lo mismo que el productor en materia teatral, decide no seguir explotándola. Voy a ir al 32. Lo voy a leer, porque es interesante y básicamente es la misma regla, pero pensado en este caso para las obras literarias. Dice, si el cesionario o adquirente del derecho omite hacer representar, ejecutar o reproducir la obra conforme a los términos del contrato, o en el silencio de de conforme con los usos y la naturaleza y destino para que la obra ha sido hecha, el autor o sus causavientes pueden intimarle el cumplimiento. Causavientes son los herederos. Pueden intimarle el cumplimiento de la obligación contraída. Transcurrido 1 año sin que se diera cumplimiento a ella, el cesionario pierde los derechos adquiridos, sin que haya lugar a la restitución del precio pagado, y debe entregar el original de la obra. El autor o sus herederos podrán además reclamar indemnización por daños y perjuicios. Esta disposición es de orden público, y el adquirente solo podrá eludirla por causa de fuerza mayor o caso fortuito que no le es imputable. Bueno, básicamente lo que quiere decir, traducido al castellano, es que el titular de un libro, acá vieron que dice reproducir la obra, dice el cesionario o adquirente. En general, habla en general de una obra, no específicamente de una obra literaria. Esta es una norma más general que la que vimos recientemente. Dice, el titular de una obra, una vez que la vendió, el que compró la obra artística tiene la obligación de ejecutarla. Si no la ejecuta, el titular de la obra artística le puede intimar a que produzca, por ejemplo, no sé, alguien hace un disco, lo vendió, o un libro, y se lo vendió a la editorial, y la editorial decide no sacarlo más. El titular del libro puede decirle, bueno, quiero que vuelvas a imprimir el libro y a editarlo para poder venderlo. Si el titular de la editorial no lo hace,
pierde su derecho sobre la obra y lo recupera el artista, en ese caso. Tiene que seguir este procedimiento, ¿no? Lo tiene que intimar básicamente es reclamarle a la persona que efectivamente lo explote, que explote la obra artística, y tiene un plazo de 1 año, no es que es automático. Si en 1 año no hace nada con la obra, bueno, ahí pierde el derecho que compró, y necesariamente tiene que, el artista lo recupera. Y eso es general, y es general para los artistas literarios, músicos, etc. Les comento esto porque es interesante, porque muchas veces, por lo menos yo escuché, no sé si alguna vez ustedes lo escucharon, hay como una leyenda urbana a veces de que los músicos, tal disco de los músicos no se volvió a ver porque el productor no lo quiso volver a reproducir. Y en realidad es una leyenda urbana porque el artista, si quiere, puede recuperar los derechos sobre sus obras. Esa es la verdad. La ley lo permite, simplemente tienen que seguir ese procedimiento. Pero legalmente está previsto que el artista, si quiere, puede recuperar, si es que no está explotado el libro, o el disco, o lo que sea, puede recuperar su derecho. Obviamente esto estaba pensado para la época, hoy con Spotify, YouTube y esas cosas, pierde un poco sentido esto, porque básicamente estas obras están subidas a la nube y uno las consume directamente. No es necesario tener que andar sacando ediciones de discos o de libros para poder consumirlos. Pero bueno, la obra está y la norma existe y además tiene su sentido y su principio. ¿Bien? ¿Alguna duda, algún comentario? Yo me quedé con una duda de después de cuántos años podía el titular, no, o sea, el titular de autoría, digamos, del autor, después de cuántos años podía ir a decirle al titular que la compró, nada, que si él no la explotó, que la explotaba él de vuelta. Ah, para. Los, Porque el acá, del 32, que sí, no, no sé si no son años. O... sí, por ejemplo, en el 6 de acá, habla de 2 años, pero está pensado específicamente para para. los teatros. En el 32, vamos al 32, Se hablaba de todas. sí, que es genial. Omite hacer representar, ejecutar, usos y costumbres, el destino. Viste que no dice un plazo. No dice. Ah, o sea, cuando quiero. Si no la explotás, puedo cuando quiero. Claro, pero tiene una diferencia con el del 45, y es que vos tenés que intimar para que lo exploten y tenés que esperar 1 año. En el otro, pasados 2 años, vos podés usarlo directamente, no te prevé un procedimiento. Si el que lo tiene que explotar es específico para obras teatrales, ¿no? Si el que lo tiene que explotar no lo explota por 2 años, cualquiera puede empezar a usar. En este caso es distinto, no prevé un tiempo específico, pero te obliga a vos a seguir este procedimiento. Tenés que intimarlo, o sea, mandarle una carta con un escribano o un telegrama, lo que sea, tenés que intimarlo y luego de la intimación tenés que esperar 1 año. Si en 1 año no lo explotan, ahí sí podés vos, lo recuperás directamente y lo explotás directamente. Ah, bien, me había quedado salvo. Vale, gracias. Bueno, la impresión o reproducción, esto ya lo vimos. Impresión o por orden del autor o sus causales de obras literarias enajenadas, etcétera, etcétera, etcétera. La reproducción fotográfica de cuadros, monumentos o figuras alegóricas expuestas en los museos, parques o paseos públicos, siempre que las obras de que se trata se consideren salidas del dominio público. Básicamente lo que prevé acá es lo que establece acá es, uno puede ir a sacar una foto a un museo, o sacar una escultura que está en el parque público, y nada, y ponerla en tu Facebook, o donde sea, y en ese caso uno no tiene que pagar derecho a autor. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla? Si yo voy a sacar fotos de una obra artística protegida, yo le tengo que pagar, es una obra derivada, y como tal, yo le tengo que pagar derecho a autor al titular de la obra. En este caso no. En este caso, cuando son obras que primero que hayan pasado al dominio, hayan salido del dominio privado, o sea, hayan pasado al dominio público. Esa es la primera condición, no es para cualquier obra. Si la obra todavía tiene derecho a autor, es una pintura de un autor que está vivo o que ha fallecido hace menos de 70 años, o sea que no ha pasado al dominio público, en esos casos no corre este artículo. Ahora, cuando es una figura que ha pasado al dominio público, yo puedo sí sacar fotos y utilizarlas.
De hecho es algo habitual, muchas veces las fotos de obras y se usan habitualmente. 9, perdón. La publicación cuando se trate de obras teatrales o musicales por parte del director del teatro o empresario, siempre que esa reproducción haya sido con autorización del autor. Esto es una obviedad. A veces tiene ciertas obviedades la ley que no se comprende bien por qué. La transmisión de sonidos o figuras por estaciones radiodifusoras del Estado, o por cualquier otro procedimiento cuando esas estaciones no tengan ninguna finalidad comercial y estén destinados exclusivamente a fines culturales. Esta es una excepción de las características culturales, como yo les decía. Acá las estaciones de radiodifusión del Estado, o sea, los canales de televisión y de radio que pertenecen al Estado, solo los que pertenecen al Estado, pueden emitir música sin pagar derechos de autor. Esto es algo, digo, básicamente tiene nombre y apellido, está pensado para la radio del Estado, que no recuerdo el nombre ahora, que pasa música clásica todo el día. No sé si sigue existiendo eso. En una época estaba y pasaba música clásica todo el día. Este inciso básicamente tiene nombre y apellido, es eso. Es para que esta radio del Estado pueda seguir pasando esa música sin tener ningún problema. Por eso, viste que dice específicamente destinado exclusivamente a fines culturales. No está pensado para que sea con fines comerciales, nada, simplemente para la difusión de un bien cultural como puede ser la música. Música en general, en este caso se hace con música clásica, pero la radio de FM del Estado sigue existiendo y sé que pasa música, no conozco ahora la programación. Bien, y después la ejecución por bandas o orquestas del Estado de pequeños trozos musicales o de partes de obras en música en programas públicos, siempre que se lleve a cabo nuevamente sin fines de lucro, lo mismo la orquesta municipal, la orquesta nacional, del Sodre, que pasa música directamente. Y acá esta es una nueva excepción, esta fue incorporada hace relativamente poco tiempo, que básicamente tiene una finalidad distinta, que es la finalidad del acceso a personas con discapacidades, a los bienes culturales y facilitarles su acceso a los bienes culturales, valga la redundancia. Dice, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público en formatos adecuados de un texto lícitamente publicado que se realice sin remunerar ni obtener autorización del titular, en beneficio de personas ciegas o con otras discapacidades para la lectura o sensoriales, quienes sin dichos formatos no pueden acceder a la obra siempre que dicha utilización guarde relación directa con la discapacidad respectiva, se lleve a cabo a través de un procedimiento o medio apropiado para superar la discapacidad y se realice sin fines de lucro. En los ejemplares se señalará expresamente las circunstancias de ser realizado bajo la excepción de esta ley y la prohibición de su distribución y puesta a disposición a cualquier título de personas que no tengan la referida discapacidad. La presente disposición será reglamentada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura. Básicamente lo que está pensado esto es para poder adaptar libros al braille, por ejemplo, y que personas con discapacidad visual, por ejemplo, puedan acceder a libros, entre otras modalidades, dije el braille porque es una de ellas, sin tener que pagar derecho a autor. Entonces, las obras, cuando son obras culturales, lo que están buscando es el acceso de ciertos sectores o personas que tienen ciertas discapacidades, en esos casos se establece que no sea necesario pagar derecho a autor. Es una excepción relativamente nueva, y fue por Uruguay, firmó unos tratados internacionales sobre el acceso de las personas con discapacidad a los bienes culturales, donde Uruguay tenía que cumplir también con esta excepción, y bueno, y permitir de una manera expresa. A ver, en general, obviamente los derechos de autores de estas obras son muchas veces muy menores, pero bueno, la excepción tiene que estar, sobre todo en materia literaria, para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a bienes literarios internacionales, incluso, ni siquiera nacionales, internacionales, sin necesidad de tener que andar pagando derecho a autor. Obviamente los autores pierden acá un ingreso, muy menor probablemente, pero pierden un ingreso, pero se entiende que en un justo equilibrio social entre las personas que deben acceder a los bienes culturales, se entiende razonable que no se deba abonar un canon o un monto por la reproducción de obras a sectores que ya tienen otro tipo de dificultades. De hecho,
desde que se estableció esta excepción, nadie, y se ha hecho en muchos países del mundo, en la mayoría, nadie que yo conozca ha establecido una queja por esta excepción, porque en sí requiere una renuncia de los titulares de los derechos de obras por esto, pero se entiende que es razonable y que, como todo justo equilibrio, bueno, es algo que razonablemente deben renunciar los titulares de obras. ¿Alguna duda, comentario? No. Bueno, y estos son las excepciones o limitaciones al uso, al uso por parte de una obra de derecho de autor. Ahora, tenemos otras limitaciones, perdón, más que limitaciones, otras excepciones a los titulares de derecho de autor, que son por lo menos más simpáticas, porque seguro que muchos de ustedes en algún momento han vivido o se han enfrentado a esta situación, que básicamente son lo que se llama la explotación familiar de una obra. ¿Qué es lo que quiere decir la explotación familiar de una obra? Básicamente lo que establece es que no es necesario pagar derecho a autor por las obras, por la explotación de una obra cuando se hace en el ámbito familiar. ¿Qué quiere decir esto? A ver, un grupo de personas cuando se junta a escuchar música, básicamente no tiene que pagar una obra. ¿Por qué? Porque se entiende que está consumiendo la obra y la está pagando de distinta manera, o la está pagando de otra forma. Por ejemplo, si yo estoy escuchando radio, yo no estoy pagando, el que escucha la radio no va a pagar por la obra que está escuchando. ¿Por qué? Porque el que está pagando por esa obra es la radio, por lo cual está vendiendo publicidad. La contraprestación es la radio quien paga esa obra. ¿Cómo se hace para recolectar los derechos de los titulares, por ejemplo, de la música? Acá estamos específicamente en el ámbito de la música. ¿Cómo se hace para recolectar estos derechos? Existen lo que se llaman organizaciones de gestión colectiva. Yo no sé si Beatriz les llegó a explicar algo de esto. ¿Sí? Bueno, estas organizaciones de gestión colectiva, la más conocida y en materia de música en Uruguay, bueno, son dos, pero la más importante es AGADU, que básicamente lo que hacen es, en estas organizaciones se juntan los artistas, y estos artistas, a través de una organización, recolectan, y esta organización distribuye lo que se recolectó por la música. ¿Por qué se hace de esta manera? Por una cuestión de practicidad. Es imposible que un artista esté yendo a cada bar, cada discoteca, cada lugar, a decir, bueno, ¿cuántas canciones pasaron mías? Bueno, por cada canción son 10 pesos, 11 pesos, 15 pesos, es impensable. Desde el punto de vista de practicidad sería una cosa imposible, nadie lo haría, tiene más costo de controlar que de hacerlo. Entonces lo que hacen es, todos los artistas se juntan en una sola organización, y esa organización se dedica a recolectar los derechos, y después distribuye por unos mecanismos que tiene bastante complejos, pero después va distribuyendo lo que va recolectando de cada lugar. Ahora, ¿cuál es el límite que tienen estas organizaciones para recolectar? Tienen dos límites, lo que se llama el ámbito familiar y el ámbito educativo, o religioso, serían tres en realidad, pero básicamente está pensado para cuestiones similares. El ámbito familiar establece una excepción en la cual las personas que se juntan específicamente para escuchar música no tienen por qué pagar derecho de autor. No están obligadas a pagar derecho de autor. Ahora, la ley es sumamente específica para evitar esto, para evitar que uno tenga que pagar derecho de autor. ¿Qué quiere decir sumamente específica? Establece básicamente tres condiciones. Uno, que sea sin fines de lucro, o sea que no se cobre entrada. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si yo me junto con amigos en un club para hacer una fiesta, o en el patio de la casa de uno de los de la barra para hacer una fiesta, yo no tengo que pagar a AGADU. Por más que AGADU muchas veces viene a cobrar. De hecho, me ha pasado de estar haber alquilado un club o algo para tener el parrillero, poner un poco de música, y ha venido AGADU y ha pretendido cobrar. AGADU tiene que cobrar. La regla es que sí, que cada vez que se junta gente a AGADU y a escuchar música, tiene derecho a cobrar. Ahora,
La ley establece que cuando es sin fines de lucro y sin un uso profesional de discoteca, así lo establece la ley. ¿Qué quiere decir? O sea, sin poner parlantes profesionales, ni adornos de lo que es clásicamente una discoteca, los chirimbolos y todas esas cosas. Sin utilizar eso, si uno no tiene que utilizar eso, simplemente se está juntando con amigos por una computadora o un equipo de audio, que ya no existen más, pero con algunos parlantes caseros para escuchar música, e inclusive bailar, eso no necesariamente, eso no tiene que pagar agado. Reitero, tiene que cumplir con estas dos condiciones, o tres. Tiene que ser en el ámbito doméstico, tiene que ser sin fines de lucro, y tiene que no utilizarse un servicio profesional de discoteca. Cuando uno cumple con esas condiciones, uno no tiene, se llama excepción de uso familiar, y uno no tiene que pagar agado en ese caso. Esa es otra excepción que tenemos al derecho de autor. Y otra excepción más que tenemos es el uso de obras artísticas en el ámbito educativo o religioso. Cuando estamos en el ámbito educativo o religioso, no es necesario tampoco, pero siempre y cuando nuevamente se cumplan con las reglas que dije anteriormente. Básicamente lo que está pensado, esto es para cuando se tocan canciones en una misa, o en un colegio, cuando se hacen alguna festividad, una kermés, y también nuevamente se utiliza música, en esos casos no es necesario pagar agado. Específicamente se excepciona de esos dos ámbitos el pago de los derechos de autor. Pero nuevamente tiene que ser utilizado específicamente para eso y con los criterios y con las limitaciones previstas en este caso. ¿Comentarios? ¿Dudas? Yo tengo una duda. ¿Qué pasa en el caso como plataformas tipo Spotify? Ahí ¿cómo Bueno, funcionaría? ahí es distinto porque en realidad las plataformas Spotify lo que hacen es comercializar los derechos de autor. De hecho, uno cuando usa Spotify, uno le paga a Spotify para utilizar, pero a su vez Spotify le paga a los que suben la música. Y en ese caso está regido básicamente por el derecho contractual. Hay contratos tanto entre el que tiene la música y contrata con Spotify para subir su obra y que pueda ser consumida por el público en general, como por el público en general que contrata a Spotify para acceder a la obra musical y paga un canon por acceder a esa obra. En este caso estamos en el ámbito del derecho contractual, hay una cesión de derechos. El titular de la obra musical le cede a Spotify sus derechos y Spotify permite el acceso de los consumidores, de los ciudadanos comunes, a poder ver esa obra. En ese caso hay que atenernos a lo que digan los contratos con Spotify o con YouTube, porque básicamente es el mismo mecanismo. Por más que en YouTube, bueno, hay YouTube también pago, ¿no? Hay YouTube gratuito y pago, pero en cualquier caso uno tiene que atenerse al mecanismo o al contrato que uno suscribió con la plataforma. Y de hecho hay otras plataformas de música, hay varias más, esas creo que son las dos más conocidas, pero cada una tiene un régimen distinto y compiten porque los artistas suban su obra en esas plataformas, a través de un pago, ¿no? O sea, no estaría dentro de estas excepciones que estamos viendo. ¿Dudas, comentarios? En general, cuando estamos en clase presencial, el tema de Agadu y de las fiestas siempre despierta pasiones entre los estudiantes, porque sin duda a todos ustedes en algún momento vivieron lo de organizar una fiesta, que venga Agadu, o que les digan que tienen que pagar, y ustedes pregunten y no saben si tienen que pagar o no. Por eso a veces hago bastante hincapié en ese punto, porque muchas veces es habitual que, porque, a ver, cuando uno va a preguntar, ¿tengo que pagar o no? La mayoría de las veces te dicen que sí. Esa es la verdad. Por eso uno tiene que tener muy claro cuándo corresponde y cuándo no corresponde pagar agado en estos casos. Y sobre todo muchas veces cuando uno alquila un parrillero o algo, el dueño del parrillero obviamente no quiere lío. Y dice, bueno, pague agado y no me complique.
Y muchas veces uno tiene que tener claro que a veces que no corresponde el pago de Agado. A veces sí, cuando corresponde hay que pagarlo, como corresponde, valga la redundancia. Pero bueno, no siempre corresponde. ¿Y por qué Agadu va a cobrar si la ley dice que no? Si Bueno, vivo a ver, nomás van. O sea, a a ver ver, si tienen suerte. es claro, exactamente. Ah, muy bien. Básicamente, a ver, Agado, la excepción que estamos viendo es una excepción muy puntual. El 99% de las veces, en realidad, no cumple con esta excepción. Entonces muchas veces nada, van a cobrar y bueno, y preguntan y ven, y salvo que uno sepa qué es lo que corresponde, nada, simplemente te cobran. Ellos no Claro. pierden nada. Incluso el que va a cobrar hasta va a comisión de lo que cobra muchas veces. Mm, Entonces, Y es un nada, toco de guita aparte. por eso, y muchas veces es un montón de plata. Entonces uno tiene Ah, que tener claro cuándo corresponde y cuándo no corresponde. bien. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo? Sí, o sea, se supone que se tiene que pagar, pero ¿qué pasa cuando, o sea, si yo quisiera como evitar eso, digo, bueno, para evitar eso voy a usar Amazon o Spotify, ahí como, como podría Bueno, ser. ojo, porque cuando uno, ahí también hay un tema contractual, porque cuando uno usa Spotify, en las reglas contractuales está que, no lo recuerdo con exactitud, pero acá más que la ley hay que ver los contratos. Y en las normas contractuales con Spotify entiendo que hay una limitación de que uno no la puede usar uno no puede pagar una suscripción de Spotify para escuchar música y después usarla como discoteca. De hecho está específicamente limitado. Si uno quiere usar Spotify para hacer una fiesta, entiendo tiene que pagarla. Obviamente los de Spotify están en Suecia, ni se van a enterar de para qué uno está emitiendo la música, o si pone un parrillero acá en Montevideo, a 20.000 kilómetros de distancia. Pero formalmente, en estos casos las reglas se rigen por los contratos. Y estoy seguro, no me lo sé de memoria el contrato, alguna vez lo tuve que revisar por algún caso que tuve, estoy seguro de que seguramente el contrato no te habilita a que vos puedas reproducir la música de Spotify o de YouTube o de Amazon, de la que sea, para hacer una fiesta general. Sin duda no lo podés hacer para cobrar. Eso, pero 100% que no va a estar habilitado que vos puedas usar esa música para cobrar. Ahora, inclusive para hacer una fiesta con personas y para transmitir música para varias personas, yo creo que tampoco debe estar permitido que esas plataformas te lo habiliten. Después si lo pueden controlar o no, si se enteran o no, si vos lo haces es otra discusión, es otro tema, no me voy a meter. Pero lo que quiero decir es que las relaciones de lo que uno hace con Spotify, Amazon, YouTube o cualquiera de estas plataformas está regido por el contrato que uno tiene con ellos y no tanto por la ley, salvo por los límites que la ley pone, que a veces el contrato no puede salirse de esos límites. Pero mientras esté dentro de los límites legales, y para eso estamos los abogados, para saber cuánto están los límites legales, mientras esté dentro de los límites legales, uno tiene que regirse por las normas que establecen los propios contratos. ¿Vieron cuando ustedes ponen el clic acepto las condiciones que jamás nadie leyó nunca, ninguna de esas condiciones de ninguna plataforma, de todas las que uno está suscripto en su vida, que son cientos? Bueno, esas condiciones que uno suscribe cuando aprieta el clic es un contrato. Y ese contrato establece las reglamentaciones y las reglas de juego entre una parte y otra. Las reglas de juego son cuánto tiene que pagar, el pago, cómo se reajustan los pagos y qué cosas puedo hacer o no con el bien que estoy comprando, que en este caso es la música. Y seguro, sin duda, que está claro que los contratos siempre establecen que son para el consumo personal, no para realizar otras actividades. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Si no, voy a pasar al siguiente tema. ¿Les quedó claro? Porque no me han hecho casi ningún comentario, salvo creo que Valeria y Malena, sobre el tema de las excepciones. Miren que es un tema importante. Por más que hay algunas que parecen de otro siglo, porque de hecho lo son, vienen de una ley vieja, pensadas para... todos estos temas en general de derecho a autor van muy de la mano con los cambios tecnológicos. De hecho, la ley se ha ido renovando y cambiando cada vez que uno va teniendo cambios tecnológicos que van modificando las reglas de juego de los artistas con los consumidores y los modelos de negocios.
sin duda, la presencia de Spotify, YouTube y estas nuevas plataformas son una disrupción gigantesca en los nuevos modelos y planes de negocios que tenemos, que uno piensa. Sin embargo, bueno, no ha habido todavía grandes modificaciones legislativas desde que aparecieron estas plataformas, pero sí a veces utilizan y tienen un lenguaje poco amigable porque, bueno, son de otra época, son básicamente leyes hechas en la década del 30 y del 40 del siglo pasado, que a su vez vienen con reacciones de muchas décadas atrás, y con previsiones muchas veces que vienen del siglo XIX. Entonces, a veces puede ser un poco aburrido o tedioso leer estas excepciones. Pero básicamente, conceptualmente, lo que deben recordar de estas excepciones es que nuestra ley habilita por funciones educativas, culturales o de difusión periodística, y una última que se agregó hace poco, para el acceso de personas con ciertas discapacidades a los bienes culturales, ciertas excepciones como forma o como manera de equilibrar el derecho social de acceso a la cultura con el derecho de los propios artistas a respetar y cumplir su derecho sobre la obra que crearon. Ese es como el resumen general del concepto que les quería dar en esta parte de la clase. Ahora me falta dar otro tema más, pero que es básicamente como la conclusión que quiero que recuerden. Después ustedes en la vida verán si el día de mañana tienen que, van a explotar una obra, irán a ver las excepciones y pueden usarlas o no. La regla es que la obra artística se tiene que respetar. Eso es lo más importante, y eso es lo que todos tenemos que tener claro. La ley establece algunas excepciones muy puntuales para ciertos casos, y buscando preservar ciertos principios también, como el educativo, como el periodístico, como los debates públicos, y como el acceso a la cultura de personas con discapacidad. Punto, pero son excepciones muy puntuales, y finalmente, bueno, el uso de bienes culturales en el ámbito familiar, ¿no? Hay una cosa, y con esto voy terminando este tema, que es Uruguay no prevé una excepción que es muy habitual en el mundo. Esto se lo comento, está bueno que lo sepan, pero en los hechos tiene poca trascendencia práctica, por suerte, ¿no? Que es que en Uruguay no se admite la excepción de copia privada. ¿Qué es la excepción de copia privada? Ustedes imagínense que ustedes compran, hoy ya no se compran más, pero en mi época, cuando alguien quería escuchar, salía un disco nuevo de una banda, uno compraba, bueno, en mi época era el cassette. Yo, en la adolescencia, soy de la época del cassette, que cuando uno tenía que rebobinarlo, agarraba una lapicera y lo daba vuelta para volver hasta el final. Parece cosa de locos, pero bueno, era así. Ahora, uno compraba un cassette y al tiempo aparecía el compact disc. O luego aparecía la posibilidad de reproducirlas en la computadora, que en mi época era algo, cuando yo era adolescente, era algo impensado eso. ¿Qué pasa? Yo compré el cassette y compré la versión original, o sea que yo pagué los derechos de autor al artista de ese cassette y de esa obra. Pero hubo una modificación tecnológica y ya no se escuchan más los cassettes, porque ya no existe más el aparato para escuchar el cassette. Sin embargo, yo quiero escuchar esa obra de la cual yo pagué los derechos de autor. Y yo ahora tengo un iPod, y yo quiero pasar la obra del cassette al iPod para poder escuchar y salir a correr con mi iPod y escuchar música. Bueno, en Uruguay, en muchos países del mundo, se prevé razonablemente que quien pagó por una obra puede hacer una copia privada para seguir reproduciendo la obra y poder seguir consumiéndola en las distintas plataformas que la tecnología va modificando. En Uruguay eso no se permite, o por lo menos no está permitido. La realidad es que, les digo que tiene poca trascendencia práctica, porque si se cumpliera esto, básicamente todas las personas que salen a correr por la Rambla con un iPod estarían incumpliendo la ley, porque nadie podía grabar lícitamente música en el ámbito privado. La realidad es que no existe una excepción de copia privada. Debería existirlo para estar seguros de que no va a haber problema y de que no es un ilícito, pero en Uruguay no existe. O sea que uno podría interpretar que la copia privada de una obra es ilícita en Uruguay. Lo comento como anécdota, porque nada, como les digo, en la práctica no tiene mayor trascendencia, pero bueno, pero no existe. Lamentablemente no existe y siempre puede quedar esa duda jurídica si la copia privada en sí no genera alguna ilegalidad.
Bueno, aguantemos un minuto que voy a tomar un mate, que me estoy quedando sin voz. Como les dije a algunos de los que llegaron primero, estoy saliendo de una gripe y a veces cuando uno va saliendo de la gripe, todavía la garganta se ven, se ve el paso de la gripe. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es el tema de la protección de los derechos de autor. ¿Cómo hago para proteger un derecho de autor? Ya vimos el tema de las excepciones y las limitaciones que hay al derecho de autor. Y ahora vamos a ver cómo se protege el derecho de autor. Esto es algo que lo van a seguir viendo en la clase que viene. Pero yo les voy a ir haciendo un adelanto, porque el tema es relativamente importante. ¿Qué quiere decir la protección del derecho de autor? Básicamente es un titular de derecho de autor, ¿qué tiene que hacer o qué puede hacer en caso que alguien viole su derecho de autor? O sea, en caso que se entere que alguien está haciendo una copia de su obra. ¿Qué puede hacer? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede hacer? Meter un juicio. ¿Y qué puede pedir? Sí, está bien, un juicio. ¿Y qué puede pedir? ¿Qué le puede reclamar a la persona? Daños y prejuicios. Y plata. Plata. Está bien, está bien. Está correcto, Malena. A ver, está bien eso, sí, exactamente. Es cuando alguien es titular de un derecho de autor y derecho de autor, básicamente uno instintivamente lo que dice, bueno, voy al abogado y que el abogado me diga para hacer un juicio y le reclamo plata. Ahora, la realidad es que no siempre hay algo para reclamar, a veces sí, a veces no. Nuestra ley ha simplificado bastante el sistema. Antes era bastante engorroso saber qué uno podía reclamar o no. Hace poco hubo una reforma justamente para simplificar el tema y evitar ciertos debates jurídicos que se daban en estos casos. Pero igualmente todavía existe algún debate en ese tema. A ver, básicamente, cuando nosotros hablamos de las medidas que se pueden tomar, tenemos como dos familias de medidas, ¿no? Y después hay unas medidas específicas. Ahora, espérenme un segundito, que me voy a desaturar. Bueno, les pido disculpas, pero me había atorado. Creo que ya estoy mejor como para terminar la clase. Bueno, lo que les decía. Básicamente existen dos familias de medidas que ahora les voy a... dentro de las cuales uno tiene una cantidad de posibilidades para actuar. Básicamente uno tiene medidas, lo que se llaman civiles y penales, ¿no? Las medidas civiles que uno puede tomar son las medidas que se llaman de reclamo patrimonial. Es el reclamo a quien está incumpliendo una medida para que me indemnice, para que haga dos cosas. Uno, que deje de hacer lo que está haciendo. O sea, uno va al juez y le dice, fulano de tal me está copiando la obra que yo hice y está protegida por derecho de autor, pues tengo el derecho a que los demás no usen o no hagan uso de la obra que fue mi creación. Entonces, uno básicamente pide dos cosas. Uno, que lo deje de hacer, es lo primero de todos que uno pide. Y dos, que me indemnice por los daños que me genera que él esté haciendo eso. El problema es que en la práctica es muy, muy difícil poder saber cuáles son los daños que me genera. Es más, es casi imposible. De hecho, llevaba a que en la práctica los jueces en general casi nunca condenaban
a indemnizar una cifra, o eran cifras irrisorias muchas veces. Porque en la práctica es muy difícil saber cuánto me afectó la venta de eso. Entonces, ¿qué previó la ley? Previó otra posibilidad dentro del juicio civil, porque la otra rama de opciones que tengo, de acciones, es la rama penal, ¿tá? Que ahora se las voy a explicar. Pero dentro del juicio civil prevé que el titular de la obra tiene derecho a cobrar una multa de hasta 10 veces el valor de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo soy un músico, y hay alguien que está copiando una canción mía, o un disco mío, pero en general puede ser una canción, ponele, yo tengo derecho a que me pague el valor de esa canción hasta por 10 veces, como reparación por el daño que me ocasionó que me haya copiado la canción. Esta es una de las acciones que uno tiene, y es bastante habitual que se dé esta situación. Por ejemplo, hace poco, yo no sé si dieron ustedes parodias, a los que les gusta el carnaval. Hace poco hubo un caso muy famoso con un artista de carnaval, bueno, recientemente fallecido, hace pocas semanas, que fue Pinocho Sosa, que con su obra de los parodistas de los Cíncaros habían hecho una parodia en base a una obra literaria de Diego Fischer sobre un libro de Juana Ibarburu que se llamaba Las Tres Marías. Diego Fischer le hizo juicio, porque entendía que había un plagio de la obra de él, y la jueza condenó a pagar las ganancias que tuvo el parodista por el uso de esa obra, y creo que multiplicado por 3, no me acuerdo, 3 o 4, como sanción por haber copiado esa obra. ¿Por qué? Porque la ley en sí le habilita a eso. Esa es una de las opciones que uno tiene. O sea, reclamar una multa, el cobro de una multa, y que muchas veces se hace sobre las ganancias, pero o sobre el valor de la propia obra, multiplicado varias veces. Y la segunda opción que uno tiene como titular de un derecho de autor es la vía penal, que es la más dura de todas, pero bueno, también es la más eficiente. ¿Qué es la vía penal? Básicamente está tipificado como delito que la copia, la reproducción de obra protegida por derecho de autor es un delito. Y como tal, un delito penado con cárcel, penado con multa también, porque además tiene hay varias tipificaciones de delito distintos, un poco complejos, no lo vamos a ver, no interesa, eso es más que nada para abogados, pero sí tener presente de que en la ley se prevé que la violación del derecho de autor se pena con cárcel. No es muy habitual que alguien vaya efectivamente a prisión por copiar derecho de autor, porque tiene que ser algo muy grosero, tiene que ser algo muy duro para que alguien efectivamente sea penado con cárcel, pero en algunos casos hay. Por ejemplo, estuvo el caso en Uruguay de Pelispedia, la página donde se reproducían películas, que era muy famosa. Bueno, el que tenía la página estaba en Uruguay, y bueno, fue encontrado acá en Uruguay, se le incautaron todos los dispositivos y fue condenado a varios años de cárcel. No sé qué tanto efectivo, pero sé que efectivamente estuvo preso. Porque bueno, en ese caso era una violación masiva de derecho de autor. No estábamos hablando de algo puntual, de una obra puntual, estábamos hablando de una organización justamente para una copia masiva de obras muy valiosas. Como eran miles de películas que estaban a disposición de la gente de manera ilegal. O sea, en ese caso era un caso muy fuerte. Pero en la realidad es bastante poco común. Pero los delitos como tales están tipificados y existen. Y al existir se abre la vía penal. ¿Qué quiere decir? Que si uno está copiando obras de derecho de autor sin autorización, o reproduciendo o comercializando estas obras, uno puede ser objeto de una denuncia penal. De una denuncia penal, terminar en un juzgado penal, que un fiscal penal lo acuse de haber realizado delitos, etcétera, etcétera, con las complejidades que eso tiene, que es una complejidad muy superior a la de las normas civiles. Porque las normas civiles, en el peor de los casos, se paga con plata. Y relativamente uno lo puede solucionar de alguna manera o no lo pagará. Pero termina ahí. Cuando el tema es penal, la cosa ya es mucho más compleja, y es más difícil.
Pero bueno, esas son las dos vías. Y hay una tercera línea de acción, pero que es muy específica, que es lo que se llama medidas en frontera. Que nuestra ley establece todo un mecanismo para que los titulares de derecho de autor puedan, cuando se enteran que hay una obra de derecho de autor, que alguien que está importando obras de derecho de autor, que son reproducciones ilegales, básicamente, ilícitas, uno puede tomar medidas en la frontera de manera bastante sencilla, avisando a la aduana, etcétera, para evitar esa importación, que son lo que se llaman medidas en frontera. La realidad es que, por ejemplo, para temas como la música, es algo que ya no se aplica más. Se aplicaba mucho cuando salió esa ley, en los 90, y era bastante habitual, porque bueno, se importaba mucho disco trucho, era bastante habitual, y se vivían incautando en frontera estos discos truchos. Hoy la verdad es que ya no existe más eso, prácticamente no se da con el internet, eso no es posible. Pero bueno, puede ser el día de mañana objeto de otras obras literarias que se puedan incautar en frontera. De hecho, se usa todavía y se usa para otras cosas. Pero bueno, pero existe esa posibilidad. Y existe la posibilidad también de cerrar locales, que también es algo que fue muy habitual, que los jueces puedan ir y cerrar un local que está siendo utilizado para la comercialización ilícita de derecho de autor. En materia de música, de películas, antes que existiese internet era muy habitual, estaba lleno de locales que comercializaban ilícitamente discos y películas, y bueno, esas eran medidas y posibilidades que los protectores, quienes se dedicaban a proteger los derechos de autor, que había una cantidad de organizaciones, no solo AGADU, sino una cantidad de cámaras locales, cámaras del libro, cámaras del disco, había una cámara de videoclubs incluso, y bueno, que hacían todo un trabajo de hormiga de tratar de proteger los derechos de autor que básicamente afectaban a sus asociados, ¿no? Había una cantidad de organizaciones, eran varias. Pero bueno, básicamente esas son las medidas que se pueden tomar, y las medidas de acción que existen hoy en nuestro derecho. Medidas civiles, medidas penales y medidas en frontera para la protección. Como todo, las medidas civiles a veces son un poco complejas, requieren contratar a un abogado que haga una demanda, tiene sus complejidades. Las medidas penales a veces pueden ser más sencillas, pero porque no dependen de uno simplemente presenta una denuncia, pero están libradas a que el fiscal de turno esté interesado en actuar, que no siempre lo hace. Lo hace si lo considera pertinente. ¿Dudas, comentarios? Nadie me ha hecho ninguna duda. Este tema que es bastante importante, por lo menos para entender, porque una vez dice, bueno, tengo derecho a sobre una obra, o tengo derecho de autor sobre una obra, pero muchas veces uno tiene que entender cuáles son las consecuencias de ese derecho y cómo se aplica, porque muchas veces no es tan fácil aplicar los derechos, no todos los derechos son de fácil aplicación, y a veces en la aplicación del derecho es donde está el kit para entender efectivamente qué tan amplios son mis derechos y qué tan fácil serán de hacerlos cumplir. ¿Comentarios? ¿Algún comentario, dudas? No, por ahora. ¿Nada? Bueno, eso puede ser muy bueno o muy malo. Espero que sea muy bueno, que hayan entendido la clase. Bueno, si no hay más comentarios, dudas, nada, la clase la damos por terminada. Bueno, cualquier cosa, igual este tema yo sé que Beatriz va a hacer un repaso por lo menos de los temas de las medidas, lo va a volver a dar. Así que, bueno, nada, un gusto y estamos hasta la clase siguiente, ¿ok? Gracias. Gracias. Chao, buena jornada. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.